En alguna ocasión te he hablado de cómo las palabras están utilizadas erróneamente y siempre te pongo el mismo ejemplo. Cuando tú dices siento amor por alguien, es por alguien que no puede sentir amor, solamente puede sentir querer. Pero nos han enseñado a utilizar mal los términos y eso hace que al utilizar una palabra cuyo uso no realizas adecuadamente, tu vida empieza ya a mostrar una disonancia desde el punto de inicio. Y una de las cosas con las que mayor conflicto tenemos todos es con un concepto: estar solo o estar sola, quedarte solo, quedarte sola. Y hoy quiero hablarte de realmente lo que significa quedarte solo. Porque a lo que tú tienes miedo no es a quedarte solo. A lo que tú tienes miedo es a quedarte aislado. Y es totalmente diferente. Quedarte aislado es estar incomunicado, es sentir que no tienes un puente para conectar con la realidad, con lo bueno, con las personas, con experiencias, con sensaciones. En cambio, la soledad, estar solo, no tiene nada que ver con eso. Soledad es estar solo contigo, en compañía de ti. No tiene nada que ver con estar aislado, de hecho es todo lo contrario. Cuando estás conectado a ti, estás estableciendo ese puente con todo lo que tú te permites experimentar, vivenciar a través de ti. Y es aquí donde está la clave, porque mucha gente confunde estar solo con estar aislado. Porque ellos no entienden que sean capaces por sí mismos de llegar a ese punto de bienestar, a ese punto de conexión, a vivir todas esas experiencias y que se traducen en sensaciones que son tan fácilmente vividas cuando tienen a alguien en su vida que utilizan de puente para llegar a ello. Ejemplos cotidianos. Me encantaría ir al cine, pero como nadie quiere ir conmigo, me fastidio y me quedo en casa sin ir al cine. O me encantaría ir a un sitio a comer, pero qué vergüenza ir a comer sola. Así que no voy a comer hasta que encuentre a alguien para ir a comer y me da igual quién sea. Porque esa persona, aunque sea alguien que no me cae muy bien, si quiere venir conmigo yo iré encantado. Porque ese es el puente que yo utilizo para llegar a ese destino. Si te das cuenta, y esto ya lo has deducido por lo que acabo de decirte, cuando tú tienes miedo a sentirte aislado, empiezas a venderte muy barato. Lo que te he dicho, a lo mejor te apetece ir a un sitio, pero por no ir solo, aceptas ir con alguien que si tuviera mejores opciones no irías, jamás. Pero el valor que tiene esa persona es que gracias a ir con esa persona al lado, sientes que puedes vivir esa experiencia. No eliges, te conviertes en un mendigo, te conviertes en alguien carente a el nivel máximo que puedas imaginarte. Y peor aún, te conviertes en alguien que se autoengaña diciendo, no, seguro que lo paso bien con esta persona. Cuando realmente lo que quieres decir es, seguro que estando en ese sitio me olvido de que estoy con esta persona. Y ese sitio va a ser tan estimulante para mí que me va a compensar la experiencia. Y te engañas. Porque, como te digo, la clave cuál es, tú no te ves a ti mismo como capaz de generarte ser el puente para vivir nada. Vives en la excusa continua de necesito algo, necesito a alguien y como no lo tengo, puedo ser infeliz. O como también puede verse ha pasado, como en el pasado me sucedió esto o lo otro y eso ya ha pasado, tengo que convivir con esa herida, con ese dolor, con ese daño. De esto ya te he hablado en otros vídeos. Esa creencia que te conecta con que lo que ha pasado no puedes procesarlo de ningún modo. Y una cosa, mira, este ejemplo lo pongo mucho en sesión. Una cosa es lo que tú vivieras en otra época de tu vida, tiempo atrás, cuando eres una persona con menos recursos, menos trabajada. Y en ese momento eres como el elefante del cuento de Jorge Bucay. Eres un elefante muy pequeño, indefenso, y te atan con una cadena a un palo. Y el elefante intenta romperlo, pero no puede, porque no tiene fuerza. Cuando te pasó eso, en el pasado, ese elefantito eras tú. Eras débil, eras ignorante, eras cándido.
y no tenías idea de cómo podías utilizar tus recursos, ni siquiera pensabas que tenías recursos, solamente mirabas hacia afuera a ver si alguien te echaba una mano. Como te adaptas a estar chocándote con esa cadena que no quiere romperse, dejas de intentarlo cuando eres mayor. Y eso es lo que sucede. Tú ahora mismo te ves bloqueado ante determinados miedos, en este caso el miedo a estar solo, porque de pequeño tenías miedo a estar solo y querías estar continuamente en compañía de alguien. Porque de pequeño ni siquiera te planteabas que tú pudieras ser acompañante de ti mismo. De adultos sí puedes plantearte eso, porque tienes recursos para acceder a tu mundo interior. Irónicamente, cuando eres un niño, accedes directamente a tu mundo interior, pero en clave emocional. Cuando eres adulto te cuesta conectar en clave emocional, pero puedes conseguirlo empezando desde la conciencia, desde la parte racional. El objetivo es llegar al final a esa conexión mental, es decir, racional y emocional, lo que te conecta con el niño, con la vivencia, con la herida, pero también con la capacidad de disfrutar, de ser feliz, con la felicidad máxima. Ese recuerdo, por ejemplo, el otro día me pasaba, me salió en YouTube una recomendación de un videojuego que yo jugaba mucho de pequeño. Y ese videojuego yo lo juego ahora y me aburre, pero me encanta ver esos vídeos o escuchar esos podcasts porque cuando los escucho o cuando escucho la música de ese juego, vuelvo a sentir lo que sentía ese niño que yo era. Y para ese niño ese juego era lo máximo. Entonces estás alineado emocionalmente con eso. Estás distanciado porque ya no te estimula, pero ¿qué te estimula? Sentir lo que sentía ese niño, es decir, ese niño está dentro de ti. Y ese niño puede aparecer para lo bueno, pero también para lo malo, para los miedos, como en este caso. Si tú quieres vencer esos miedos, el miedo a quedarte solo, a estar solo, tienes que entender una cosa que solamente, o mejor dicho, muy fácilmente vas a entender si empiezas a trabajarte. Y es que nunca estás solo. Primero, si tomas conciencia de que estás contigo, siempre estás acompañado por ti. Siempre estás protegiéndote, velando por ti, mimándote o, en su defecto, dándote cuenta de que no te proteges, de que no te mimas, de que no te cuidas. Eres tú. No le cobras la factura a alguien, ni el mérito ni la factura, a alguien de fuera. Todo empieza en ti, todo nace en ti. Todo es resultado de lo que tú decides dedicar a ti. Y tú eres tu recurso más importante a día de hoy. Y como siempre remarco, eso no significa que te aísles del mundo. Eso significa que el mundo empieza en ti. Por tanto, tienes que dedicar recursos a ti. Y una vez que tú estés atendido, conecta, atiende, regala. Pero primero a ti, porque no puedes dar lo que no tienes. Te conviertes en un farsante. Cuando empiezas a actuar como alguien que se siente de un modo y es mentira. Y el ejemplo es fácil de ver. Lo que te he dicho antes de ir a la cena, ¿cuántas personas van a cenar a un sitio con alguien y no quieren ir con esa persona, pero aparentan ir contentos y esperando que en el sitio la comida sea tan buena que les sepa bien ir con alguien a quien no soportan o con quien no elegirían ir? Y todo es por ese miedo. Si tú te das cuenta de eso, si tú estás trabajado, te das cuenta que nunca vas a estar aislado. Nunca. Porque tú eres un vehículo para darte bienestar y el bienestar empieza en darte cariño, en escucharte, en sentirte, en cosas básicas, en reconocer estoy cansado, darte descanso. Reconocer estoy triste, permitirte llorar si estás triste. Reconocer que no tienes hambre, pero vas a abrir la nevera por ansiedad, por matar el tiempo, pues darte cuenta que no tienes hambre, que tratas de llenarte porque hay un vacío emocional en ti y trata de compensar eso reconociendo tu emoción o si no, ocupando tu mente en algo que le ayuda a crecer, en leer un buen libro, en dar un paseo, en ver un paisaje, en contemplar el atardecer. Tienes 1000 opciones. Pero desde la inconsciencia solamente hay una y es el automatismo que he creado. Estoy triste, voy a la nevera, tengo miedo, llamo a quien sea y al final eso te hace ser una persona que nunca llega a la sabiduría, porque la sabiduría nace de enfocarte en ti. El ejemplo es muy evidente en nuestros días. Hay personas que son especialistas en enfocarse en quien tienen fuera. Alguien pone la tele, ve el programa de tarde en el que hablan de la vida de cualquier persona y son especialistas en pobrecito ese, pobrecito el otro, pobrecito tal. Y luego no saben reconocer. Aquellas cosas que le harían decir pobrecito de mí no las saben reconocer.
Son especialistas en mirar hacia afuera. Son ignorantes de sí mismos. Y especialistas en conocer la vida de alguien que no tiene importancia. Por eso también, como te dije en un vídeo corto, las personas sabias necesitan, porque disfrutan, de tener ese espacio en soledad, de estar consigo mismos. En cambio, las personas que tienen ese miedo que les aleja de la sabiduría, porque tienen miedo a mirar dentro y a conocerse, y eligen siempre mirar hacia afuera, generalmente van rodeados de personas. A veces grupos más grandes, a veces grupos más pequeños, a veces siempre la misma persona o a veces una persona diferente, pero siempre van acompañados, porque siempre necesitan un punto de apoyo, un puente, para poder vivir la experiencia que ellos creen que jamás van a poder vivir solos. Y aquí te matizo, no te estoy diciendo que te aísles del mundo. Te estoy diciendo que cómo vas a conectar con el mundo si no has conectado contigo antes. Si solamente conectas con el mundo, lo que te he dicho otras tantas veces, te conviertes en un actor que dependiendo del público que tenga interpreta un papel u otro, porque hay que contentar al público. El público siempre tiene la razón. Porque yo no me veo, así que dependo de que el público me dé el aplauso y ojalá no me abuche. Y ese es el miedo, que retroalimenta a su vez todos los miedos que llevas dentro. Solución, conclusión, recomendación. Ponte a trabajar en ti, foco en ti. Y para ello, como siempre, puedes utilizar cualquiera de las hipnosis que hay en mi página web, en paconavas.com. Te recomiendo, te lo he dicho otras veces, fundamentales. Las hipnosis de autoestima, merezco lo mejor, amor propio, confianza, romper el sabotaje, borrar pensamientos negativos o vivir sin miedo. Y si quieres ir un paso más allá, me permito ser yo, no tengo la culpa, doble cuántico, aquí y ahora, hablar sin miedo. Tienes muchas opciones. Simplemente elige la que más resuene contigo. Y si entras en la página y no sabes cuál elegir, arriba tienes un botón para preguntarnos cuál es la hipnosis que más te puede ayudar. Así que entre eso y la consulta privada por videollamada, desde la cual puedes acceder también a través de la página web, confío en que tienes a tu disposición opciones para elegir y ya sabes, si puedes elegir eres libre. Así que, y aquí termina este vídeo, espero que seas consciente de que eres libre de crear un cambio en tu vida si tú quieres crearlo. Y te recomiendo que jamás olvides que nunca vas a estar aislado, porque siempre vas a estar conectado. Tu decisión es que esa conexión empiece por ti, de modo que sea una conexión sana, o que esa conexión dependa de alguien que está a tu lado y te haga sentir conectado, gracias a su presencia. Nos vemos en el próximo vídeo.